Pues aquí estamos, tal y como habíamos quedado en la encuesta, la opción ganadora la iba a tomar yo como segundo video semanal y pues el segundo video va a ser entonces eh, un video mío hablando sobre cosas de interés general o cosas históricas. Y en este caso vamos a abordar un tema muy interesante y es si realmente ocurrió o no la Edad Oscura en la Edad Media. Dentro de la Edad Media, por supuesto, todo el mundo sabe que la Edad Media es desde la caída del Imperio de Occidente, Imperio Romano de Occidente, hasta el descubrimiento de América o la caída del Imperio Romano de Oriente. Prefiero que sea lo segundo porque, aunque yo sea americano, lo segundo me parece más poético. Entonces, muy bien, vamos a abordar este asunto, porque es un asunto interesante, vamos a verlo. Yo me he dado cuenta, no sé si es impresión mía, pero últimamente ha habido cierta tendencia a hablar de las invasiones bárbaras como si fueran más una migración pacífica. Una migración pacífica que trajo cambios, pero que no supuso una edad oscura. Por supuesto, hay autores que defienden esto, hay autores que defienden lo que yo defiendo, y es que efectivamente sí fue una edad oscura, y en la mayor parte de los casos no fueron migraciones pacíficas, y de hecho, por supuesto, hay que abordar cada parte de la cuenca del Mediterráneo por separado para poder ver si realmente fue una migración pacífica o no. Después unificamos todas las partes y entonces llegamos a la conclusión. Por supuesto, abordaremos desde el año 400 hasta el 800, que es comúnmente como se conoce, como se cree que hubo esta edad oscura. Es decir, empieza más o menos con la muerte de Teodosio y termina con el ascenso de Carlomagno. Sí creo que ya empieza a haber una edad oscura antes de que caiga el Imperio de Occidente, porque los últimos años del Imperio de Occidente son años, de una crisis absoluta. No había un solo rincón del imperio en el que podías estar a salvo, y básicamente son años muy, muy difíciles. Entonces, ustedes están viendo un gameplay que estoy haciendo yo, no le hagan mucho caso. Este video es para ponérselo de fondo, no sé si lo quieren ver bien, si no también. Que estoy haciendo en el juego Attila Total War, en un mod que vi que un canal que se llama Greco lo estaba jugando, me cayó muy bien y también me puse a jugarlo, pero con, bueno, no voy a distraerme mucho con eso. Continuemos con el tema. Bien, estoy viendo yo un mapa de la cuenca del Mediterráneo del año 117 después de Cristo, es decir, el Imperio Romano está en su máximo esplendor y en su máxima expansión. Trajano acaba de conquistar Mesopotamia, no la va a conservar mucho tiempo. Parece que el Imperio Romano también ejerce su hegemonía sobre todo el Cáucaso, incluyendo Azerbaiyán, es decir, tiene salida al Mar Caspio. No sé cuánto tiempo conservó esta salida al Mar Caspio, creo que esto solo fue durante esta campaña de Trajano. El imperio además conserva la Dacia y territorios colindantes que más tarde perderá. Y por supuesto, aunque conquistó Germania a un momento determinado, ya para este punto la ha perdido. Entonces, muy bien, vamos a empezar por el norte. Vamos a empezar por Inglaterra. ¿Qué pasa con Inglaterra? Durante inicios del siglo V, en Inglaterra, un caudillo romano, que más que caudillo, que era un general que se subleva, que creo que asume el nombre de Constantino III, no recuerdo bien si es ese. Bueno, el caso es que es un usurpador que cruza con las legiones romanas hacia la Galia, y entonces empieza a cuestionar la autoridad del emperador Honorio, que bueno, la autoridad del emperador Honorio se la cuestionaban hasta las gallinas, porque la verdad este señor muy emperador no era. Trajano lo hubiera puesto a lavarle los platos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El caso es que estoy a buscar el nombre aquí, pero bueno, ya. Constantino, creo que se llamaba Constantino este señor, se pone a pelearse con Honorio, se pone a pelearse con Estilicón, y Inglaterra queda abandonada. Entonces, en los años subsiguientes empiezan a venir los antiguos escoceses, que eran los pictos, saquean la Inglaterra romana, y entonces después empiezan a emigrar pueblos que son los jutos, los anglos y los sajones, que son germánicos,
los propios ingleses romanos les dicen, oigan, vengan a ayudarnos a salvarnos de los pictos, y llegan. Y bueno, más que salvarlos de los pictos, pues se quedan territorio. Ilusos. Los ingleses antiguos sí creían que estos iban a venir nada más que para liberarlos y se iban a ir de nuevo, pues no. Entonces la conquista, por supuesto, entre los antiguos romanos de Britania y entre los jutos, los anglos y sajones, es una conquista brutal, es una conquista bastante severa. A mediados del siglo VII, creo que la mitad de Britania pertenecía ya a estos pueblos invasores. Y por supuesto, una vez que se pierde el contacto con el Imperio Romano, hay una degradación en el modo de vida. Las ciudades empiezan a abandonarse, por supuesto. El alcantarillado público deja de funcionar. Hablo de la gran mayoría de las ciudades, ¿no? Los coliseos, todos los edificios públicos en general empiezan a dejar de ser usados, y en el siglo VIII ya tenemos una imagen, creo que de Colchester, una imagen que nos regala un Assassin's Creed, un juego que transcurre en estos años en Inglaterra, y esta imagen que nos regala es la de una ciudad casi fantasma, una ciudad decrépita, donde los edificios romanos están todos en ruinas y la gente vive pues en chozas. Ahora, por supuesto, bajamos a la Galia, a la actual Francia. Es un territorio que va a ser muy, muy, muy terriblemente sacudido por las invasiones germánicas. Van a ser de los primeros territorios en ser saqueados, incluso antes, pero sobre todo en el 408, creo que fue, 407, 408, cruzan el río Rin una gran cantidad de pueblos, de habitantes de los pueblos germánicos, empujados a su vez por los hunos. Entonces, estos señores empiezan a saquear toda la Galia como si no hubiera un mañana, y ya bajarán hacia España. Por supuesto, no va a ser la primera vez que ocurra. El Valle del Ródano se van a aburrir de saquearlo en los años venideros, hasta que va a llegar el punto en el que antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, en la Galia el único territorio que van a conservar los romanos es el señorío de Soissons, creo que se llama así, que queda al norte, que finalmente es conquistado por Clodoveo I, rey de los francos. Por supuesto, la Galia, aunque es terriblemente saqueada, y aunque constantemente estos señoríos pelean con el Imperio Romano de Occidente, estos señoríos bárbaros, estos señoríos, por supuesto, administran muy bien lo que viene siendo sus territorios donde se asientan, un principio vigilados por el Imperio Romano, después a su bola, pero lo hacen. Sin embargo, una vez que cae el imperio y la Francia merovingia empieza a expandirse, es decir, ya hablamos de un reino de los francos, van a haber multitud de guerras civiles en el siglo VI, entre que si el duque de Francia Oriental, que si el no sé qué de Lotaringia, que si no sé qué, bla, bla, bla. Es decir, dentro de las Galias vemos una cantidad de guerras civiles. Hay un mapa muy bueno en YouTube, es un video donde se ve año tras año los cambios territoriales en distintos mapas, ¿no? Y si ven el de Francia, se van a dar cuenta que el siglo VI se la pasan así. O sea, por supuesto, muy pocas ciudades pueden sobrevivir a esa dinámica, pero en general las Galias son un territorio que no van a sufrir el daño tan apabullante que van a sufrir otras regiones del imperio. Lo mismo pasa con España. Con España pasa algo muy similar. España es terriblemente invadida durante el siglo V. Después los visigodos sacan a estos pueblos germánicos invasores y los obligan a irse a Cartago, al norte de África. Principalmente son los vándalos los que lo hacen. Entonces los visigodos se quedan a cargo de Hispania. Los visigodos pelean contra los suevos, que están como en la zona de Galicia, y luego de eso ya no tienen mayores peleas, salvo unos encontronazos un par de guerras civiles, encontronazos con los francos, que igualmente degradan el territorio, igualmente se pierde población, pero no va a ser esa destrucción tan generalizada que va a asolar otras partes del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que estamos cubriendo más o menos el siglo VI, siglo V, VI, VII,
Octavo y noveno, no tanto, porque ya ahí entra otra dinámica muy distinta, que es la invasión del Califato Omeya. La conquista del Califato Omeya es más dura de lo que se cree, pero no lo suficiente. Entonces no destruye demasiado de Hispania y realmente no ha abordado lo suficiente. Si para ese momento el patrimonio romano en Hispania seguía funcionando, los visigodos lo habían hecho seguir funcionando, o ya estaba completamente demacrado como en otras regiones. Pero bueno, vamos a poner ahora que Hispania y las Galias más o menos soportaron las invasiones bárbaras. Inglaterra sí acabó destruida en cuanto a patrimonio romano, por supuesto. No significa que en el siglo VII todos los ingleses estuvieran muertos, no. Hablamos en cuanto a contenido civilizatorio, en cuanto a no quedar relegado a vivir en una choza sin derechos de ningún tipo. Que otra cosa muy importante es que tanto Hispania como las Galias preservan gran parte del código romano en códigos que lanzan, que patrocinan los reyes del momento. Por supuesto, estos códigos ya se aplicarán un poco a su manera, pero por lo menos estaban ahí, ¿no? Entonces, tenemos también del norte de África, tenemos a Cartago, en general Marruecos, la región de Ifriquilla, que como se le va a conocer después a Cartago, y Libia. Vamos a aglutinar estas regiones, ¿no? De Marruecos, más bien en Marruecos, en Algeria, se va a levantar una suerte de reino bereber, del cual no he estudiado mucho, debo decirlo, no hay demasiada información, no sé bien qué le ocurrió. O sea, por supuesto, todos hemos visto las fotos de la ciudad de Timgad en Marruecos, que estaba abandonadísima ya desde esa época. Una ciudad que fue levantada creo que en tiempos de Trajano. Pero no sé de qué manera se degradaron esas ciudades. O sea, simplemente creo que se fueron despoblando y estos reinos romano-bereberes que nunca fueron completamente reconquistados por el Imperio Bizantino, es decir, tal vez de facto fueron reconquistados, pero esa aura civilizatoria de la Roma Oriental no llegó demasiado a esa zona de ahí. Esas ciudades fueron de alguna manera despobladas y por supuesto la gente terminó pues nómada, como lo habían hecho antes de la conquista romana, aunque por supuesto sí se quedaron algunas ciudades con menos población, pero en general no, hasta la llegada de los musulmanes no hubo una guerra grande en la región. Y por supuesto con la llegada de los musulmanes sí va a haber una lucha entre las tribus bereberes y el califato omeya, y después es que va a ocurrir la invasión a Hispania. Cuando leemos sobre estas luchas que hubo, nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que se habla poco de las ciudades. Por lo tanto, seguramente ya no eran un factor indispensable. De hecho, ahora mismo vamos a revisar ese punto. Efectivamente, volviendo a repasar la conquista musulmana del Magreb, las únicas ciudades que se mencionan son Tánger y son Ceuta, mayormente, de esa zona de ahí, por supuesto. Entonces, quedamos en eso en cuanto a el norte de África, a excepción de Cartago. Por supuesto, la zona de Libia, vamos a agruparla también dentro de Cartago, ¿no? Ahora vamos a tocar ese punto. Alrededor de Cartago es que el reino vándalo, por supuesto, los vándalos también se aburrieron de saquear el norte de África y seguramente despoblaron todas esas ciudades que estaban entre Marruecos y Algeria. Entonces, bien, los vándalos se asientan, estamos hablando de mediados del siglo V, se asientan en el norte de África, especialmente en Cartago, hasta que, por supuesto, hacen su imperio desde la piratería, conquistan Córcega, conquistan Sicilia. No sé si las Baleares también, o creo que esas estaban bajo los visigodos. Y en general se pusieron ahí a piratear, como quien dice, hasta que llega Justiniano y los conquista. Justiniano, por medio de su gran general Belisario, hace una conquista maravillosa del territorio y
aunque los bereberes de vez en cuando se van a sublevar, aunque van a haber sus problemas, va a haber, sin embargo, bastante tranquilidad en la zona, pero no se sabe tanto como se quisiera del Cartago bizantino, porque los musulmanes al conquistarlo, al conquistar Cartago, quemaron y destruyeron completamente la ciudad, hasta sus cimientos, y hoy en día es un tanto complicado hacer labores arqueológicas en la ciudad, pero sabemos que fue una importante capital cuando estuvo bajo control bizantino. Y lo mismo, por supuesto, con la Tripolitania. Ya desde el reino vándalo había sufrido saqueos, y con la invasión musulmana seguramente gran parte del patrimonio romano acabó destruido por las guerras que hubo, por supuesto, pero los musulmanes pronto tardarían en reconstruir esta zona. Por lo tanto, tanto el Magreb, la región que se conoce como el Magreb, como Egipto, que ahora lo vamos a tocar, tienen esa particularidad, y es que fueron reconstruidos por los musulmanes, por el califato omeya, y luego por el califato abásida, y luego por las distintas dinastías del norte de África, y trajeron una época muy dorada para la zona, porque todos sabemos que el mundo musulmán fue un mundo muy avanzado, que supo sacar el mejor provecho que pudo del mundo bizantino y el mundo persa. Entonces, bien, tenemos por supuesto a Egipto. Con Egipto terminamos fácil. Egipto no tuvo ningún problema prácticamente. Por supuesto, buena rebelión, alguna cosilla, pero nada del otro mundo. Egipto se puede quedar así. Durante la conquista musulmana, pues algo se habrá destruido, pero en general Egipto no sufrió demasiadas las consecuencias. De hecho, fue la población egipcia la que le abrió las puertas a los musulmanes, porque tenían problemas religiosos con Constantinopla. Y bueno, hoy en día los coptos en Egipto los tratan bastante mal, así que muy bien, no le funcionó la idea. Tenemos entonces Siria-Palestina. Siria-Palestina, cada 5 minutos los persas la invadían y la saqueaban, especialmente Antioquía, Edesa, esa zona como del norte de Siria. Cuando Corroes II, cuando el emperador persa Corroes II invade ya Siria-Palestina, todo lo que es Egipto, gran parte de Asia Menor, entonces por supuesto es que hay una degradación en Siria-Palestina. De hecho, hubo un libro que leí de Peter Brown, creo que era, el historiador Peter Brown, que habla sobre el mundo durante la Antigüedad Tardía, habla sobre la gran riqueza que tenía Siria-Palestina durante la época de Justiniano, es decir, siglo VI. Y es una riqueza que muere tras la invasión persa y no se recupera más o menos en 50, 60 años, hasta que ya los musulmanes empiezan o sea, nace el califato omeya y empiezan las grandes obras del califa Muawiyya en Damasco, y en general Siria-Palestina recupera su esplendor. Pero este esplendor que tenía durante la época de Justiniano solo lo va a perder durante la invasión persa. Pero ni antes ni después lo vuelve a perder, así que Siria-Palestina prácticamente tampoco le pasó nada. Entonces, por supuesto, en este mapa, aunque sale el Cáucaso y aunque sale Asia Menor, no lo vamos a contar porque no solían estar dentro de la esfera de influencia romana. El Cáucaso un poco, sobre todo en Armenia, pero Armenia va a cambiar de manos varias veces en este periodo. Entonces, vamos a centrarnos en las zonas que nos quedan. ¿Qué zonas nos quedan? Nos queda Italia, nos queda, bueno, pues Suiza, esta región que estaba arriba de Italia, creo que era el Nórico, no recuerdo bien, época del Alto Imperio estoy hablando. Nos queda los Balcanes y nos queda Asia Menor. Y bueno, y Crimea, por supuesto. Vamos a salir rápido de Crimea. En Crimea había un reino griego, cliente de Roma, el reino del Bósforo. Hizo un video al respecto. Y pues primero los godos y después los hunos los invadieron y desaparecieron el reino. Mataron supuestamente a gran parte de la población. Destruyeron grandes ciudades como Panticapea, que era su capital, cuyas ruinas hoy en día se pueden apreciar, así que no hubo ningún tipo de migración muy bonita en el reino del Bósforo, pero lo que sí he de decir es que se adaptaron bastante bien a la migración goda. Fueron los hunos después los que llegaron a
a joder el asunto. Pero bueno, entonces, ahora que hablamos de los Balcanes, vamos a olvidarnos de Dacia. La Dacia se debe abandonar, la tiene que abandonar el emperador Aureliano y la reconquista Constantino, pero en general el imperio bizantino no la va a heredar. Y tampoco quiere hacerlo porque, qué frontera más grande, Dios mío. Entonces, nos quedamos con estos tres territorios, que de hecho da la casualidad de que serán los últimos territorios con los que cuente el imperio bizantino en su mayor esplendor. Es decir, en 1025, a la muerte de Basilio II, el imperio bizantino va a contar con Asia Menor, con los Balcanes y con el sur de Italia. Miren ustedes qué interesante. Entonces, bien, ¿qué pasa con Italia? Italia posiblemente sea la región que más será devastada. ¿Por qué? Porque Italia sufre numerosas invasiones, sufre la invasión del Árico, sufre la invasión de Ragadacio, sufre la invasión al norte de Italia, sufre varias invasiones. Pero con Italia pasa algo muy curioso, y es que es un territorio que finalmente queda en manos de los ostrogodos, queda en manos de los ostrogodos, de Teodorico el Grande, ese rey ostrogodo que bastante bien administró Italia, y entonces esa destrucción del siglo V queda anulada por Teodorico, que logra mantener las instituciones romanas, logra reconstruir lo destruido. En general Italia vive una buena época. Pero a la muerte de Teodorico, la población romana empieza a sufrir abusos por parte de los reyes germánicos, sucesores de él. La reina Amalasunta, que era amiga de Justiniano, es encarcelada y muere. Entonces Justiniano decide intervenir en Italia. Tras la conquista de Cartago, Belisario desembarca en Italia, ya habiendo conquistado Sicilia, por supuesto, y las islas Córcega y Cerdeña. Desembarca en Italia y conquista Italia rápidamente. ¿Qué pasa? Pasa que la guerra se va a enquistar porque Belisario sale de Italia antes de que la conquista esté completamente fundamentada, y en el norte hay una rebelión que empieza a extenderse, y cuando ven a ver, casi toda Italia vuelve a ser ostrogoda. Ahí va de nuevo Belisario a salvar a sus amiguitos en Italia. Después mandan a Narcés, que es otro muy buen general. Y en general, repito mucho esta palabra, lo que tenemos es una guerra enquistadísima de 20 años en Italia, que Justiniano se quiere sacar de encima y no tiene cómo. Pero bueno, al final se gana la guerra en Italia y vemos que este proceso, conocido como las guerras góticas, ha destruido completamente a Italia. Italia, que era una región riquísima, una de las regiones más avanzadas del planeta Tierra, ha sido completamente destruida en esta guerra. La ciudad de Roma ha pasado a tener 10.000 habitantes, gran parte de su patrimonio está destruido, sus acueductos no funcionan, reina las enfermedades por doquier, tampoco las presas, los graneros, los olivos de vino, todo está destruido, pero no se puede arreglar. ¿Por qué? Porque muy poquito tiempo de la reconquista completa y definitiva de Italia, no han pasado 20 años, y ya invaden los lombardos. ¿Quiénes son los lombardos? Son un pueblo asentado en el sur de Alemania, más o menos, en la zona de Austria tal vez, y por supuesto ya el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, los había usado para distintas campañas, para distintas cosas, pero finalmente notan la debilidad del imperio en Italia y deciden invadirla. Y dejan un boquete tremendo en Italia. Si ven el mapa de la invasión lombarda, se van a dar cuenta de que los lombardos toman el norte, pero muy rápidamente toman también el centro y el sur. Es decir, el imperio solo pasa a conservar el exarcado de Rávena y la bota italiana, más o menos. Donde en la zona de la bota los lombardos crean los principados de Salerno y de Asculum, de Salerno y Benevento, eso era, Salerno y Benevento, y en el norte fue su reino lombardo. Entonces,
esto va a ser un grave problema porque durante los siglos venideros Italia va a seguir siendo destruida, el patrimonio romano va a seguir cayendo en desgracia y va a llegar un momento en el que Italia va a ser irreconocible, va a ser un páramo irreconocible y hasta bien entrada la Edad Media no volverá a florecer. Así que Italia, irónicamente, a pesar de ser la cuna del mundo romano, va a ser la región más destruida, más aniquilada, más irreconocible de este mundo que está en decadencia. Y por supuesto, con el frente de Italia abierto, comúnmente los lombardos atacando en todas las posesiones del Imperio Oriental en Italia, también va a haber que distraer tropas hasta que finalmente, a mediados del siglo VIII, Constantino V va a dejar caer el exarcado de Rávena lo mejor que pudo ser, la verdad, aunque bueno, el papado se independizó, qué remedio. Entonces, en los Balcanes. ¿Qué pasa en los Balcanes? Los Balcanes siempre habían sido asaltados. Es decir, cada vez que los bárbaros superaban el limes danubiano, es decir, la frontera que había en el río Danubio, siempre se invadía lo que es Dalmacia, lo que es Moesia inferior, Moesia superior, lo que es Macedonia, siempre se invadía eso. Pero, ¿qué pasa? Más o menos la situación está calmada, pero en el siglo VI, poco a poco, los Balcanes van a ser una región casi inhabitable, completamente insoportable de vivir. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, y es que desde el reinado de Anastasio I, inicios de siglo, empiezan a haber continuas invasiones, continuas incursiones más bien, de pueblos eslavos y después de los ávaros en territorio más abajo del limes danubiano. Entonces, poco a poco, estas incursiones van a ser cada vez más sangrientas, van a empezar a caer ciudades. Durante el reinado de Justiniano, de hecho, cae Singidunum, que era una gran fortaleza romana en la actual Serbia. Y durante el reinado de Justiniano también el limes se queda sin guarnición. Pero Justiniano decide pagar un tributo al rey de los ávaros. Había un gran imperio en la zona de la llanura húngara, que era el imperio de los ávaros, el Kanato. Justiniano paga el tributo y el Kanato no ataca en condiciones, porque bien que incursionaba. Pero pasa que se muere Justiniano, sube al trono Justino II, que era sobrino suyo, pero estaba medio loco, pobre. Se fue volviendo medio loco. Esta acción que hizo tal vez no estaba motivada por su locura, pero igual la hizo. Y es que decide quitarle el pago a los ávaros. ¿Qué consecuencia tiene eso? Tiene como consecuencia que los eslavos empiezan a asolar los Balcanes. Esta es una situación que va a ocurrir durante su reinado y durante el reinado también de Tiberio Constantino, creo que se llamaba el sucesor de él, Tiberio II Constantino. Y ya cuando los Balcanes están casi completamente perdidos, que incluso ha sido destruida Justiniana Prima, una gran ciudad fundada por Justiniano, ha sido tomada y todo. En ese momento surge la figura de Mauricio, que es un nuevo emperador de Oriente. Mauricio hace una serie de campañas en los Balcanes y logra expulsar a ávaros y eslavos de la zona. Mauricio pasa casi todos sus años de reinado haciendo esto, pero queda como un héroe y logra triunfar en los Balcanes, que es algo que hacía mucha falta. Pero en todas estas guerras, en todas estas discusiones, los Balcanes estaban completamente, ya se estaban despoblando bastante. Esas otrora grandes ciudades autosustentables se volvían fortalezas cerradas, incómodas, limitadas por murallas. Y una vez muere Mauricio, llega el usurpador, Focas. Focas, por supuesto, es el emperador que todo el mundo odia. Todos los bizantinistas de corazón, si viajaran en el pasado, lo harían, creo yo, al reinado de Focas, solo para tirarle huevos podridos o para, no sé, brindarle un té de polonio, lo que se les ocurra mejor, aunque creo que té no había, o sí, no me acuerdo bien. Pero nada, no voy a desviarme. El caso es que Focas
Durante su reinado no hay una gran penetración de ávaros y eslavos, pero bien que su inactividad hace que los ávaros y los eslavos vean posible una nueva penetración en los Balcanes, vean que los romanos orientales están débiles y que Mauricio efectivamente ha muerto. Entonces, durante el reinado de Heraclio, el sucesor de Focas, Heraclio intenta alejar a los persas de Asia Menor, intenta reconquistar las provincias orientales perdidas, que luego las volverá a perder ante los musulmanes, y en consecuencia, ávaros y eslavos ahora sí conquistan y saquean a su antojo todos los Balcanes. Entonces, los eslavos que hoy en día habitan en los Balcanes, es decir, los croatas, los serbios, los macedonios del norte, todos ellos invadieron durante este periodo. Pero por supuesto no fue una invasión bonita, ya les he contado que bastante que se ensañaron con el territorio romano a lo largo de todo este siglo VI, y ya en el siglo VII terminan de conquistar por completo. Por supuesto conquistan la zona, conquistan gran parte de Grecia, conquistan Croacia, conquistan Serbia, conquistan Macedonia, o gran parte de Macedonia, y después con la invasión búlgara se conquista también Moesia, que es la actual Bulgaria, un buen pedazo de Tracia, el resto de Macedonia. En general el imperio pasa a estar con muy poca tierra en Occidente, en los Balcanes, vaya. Y en Asia Menor más de lo mismo. Asia Menor se logra mantener bajo control, es la única región que logra quedarse bajo control del Imperio Oriental casi en su totalidad, pero de todas maneras las invasiones musulmanas son muy frecuentes, son muy sangrientas. Solo debemos conocer el saqueo y la destrucción de la ciudad de Amorio en el 838. Creo que fue el califa Al-Mamun el que destruyó la ciudad, pero fue una destrucción terrible, 30.000 civiles esclavizados. Tenemos las invasiones persas, precisamente durante la guerra entre Heraclio y Corroes. Los persas llegan hasta la parte más occidental de Asia Menor, llegan a saquear Sardes, a destruir, y ese que es Sardes, que era una ciudad preciosa del mundo romano. Y en general Asia Menor es una región que, aunque se mantiene bajo el imperio, sufre mucho. Es una región que va a haber negro básicamente estos siglos, el siglo VII al siglo IX, siglo X, que ya las invasiones musulmanas empiezan a detenerse, por lo menos pierden su agresividad, y en general Asia Menor también sufre. Entonces, por supuesto, también tenemos a las islas, Sicilia, las Baleares, Chipre, Creta, las islas del Egeo, pero por supuesto todas estas islas no voy a abordarlas una por una. Este video se echó más largo de lo que creí. Simplemente voy a decir que la piratería que surgió a raíz del debilitamiento del Imperio Romano posiblemente haya saqueado sin contemplaciones todos estos sitios, aunque Sicilia se logró mantener bastante bien hasta la invasión musulmana, que por supuesto la guerra entre musulmanes y sicilianos arrastró completamente la economía de Sicilia ya en el siglo IX, que, ojo al dato, los musulmanes, aunque trajeron una edad dorada en las zonas que conquistaron, interrumpieron el comercio entre Europa occidental y entre las ricas regiones de Siria y Egipto, lo que provocó, por supuesto, un empobrecimiento generalizado de esa clase media mercantil, heredera de la clase media romana, que había en Hispania y que había en Francia sobre todo. Y la de Italia, por supuesto, estaba bastante jodida desde las guerras góticas. Así que también hubo un claro deterioro en la capacidad adquisitiva del ciudadano de a pie, del que no había nacido en cuna de oro. Y por supuesto este crecimiento que caracterizó el mundo romano, en el que tú podías ser un esclavo y podías morirte rico, esta capacidad de sobresalir, solo superada en la historia por la modernidad. Solo en la modernidad uno ha tenido más posibilidades de sobresalir que en el mundo romano. Esto también va a desaparecer. En resumen, ¿hubo o no hubo una edad oscura? Yo digo que sí.
sí la hubo. Las migraciones de los pueblos bárbaros fueron migraciones, pero también fueron invasiones, también fueron saqueos, también fueron destrucciones. Como todo, todas las migraciones con ese nivel de violencia suelen provocar cosas similares, pero no me parece a mí que sea suficiente como para decir que en Europa no hubo una edad oscura. Si la hubo, si durante estos siglos, durante 400 al 800 se escribió menos, el imperio oriental, que fue el que pudo conservar la mayor parte de la riqueza cultural de Europa, estuvo continuamente en retroceso, luchando por sobrevivir. El resto de los estados, muchos de ellos en guerras civiles. Aunque también me parece curioso que justo cuando se sale de esta edad oscura, según la historiografía, en los siglos venideros ocurren las invasiones magiares, ocurren las invasiones vikingas y ocurren las invasiones normandas. Y por supuesto los musulmanes siguen de piratas e invadiendo Bizancio, pero bueno, eso ya era ya como una norma. Entonces, si bien entiendo que sea relativo lo de una edad oscura, porque después igualmente hay invasiones y hay problemas y hay de todo, sí entiendo que fue una época muy difícil dentro de la Edad Media, especialmente dentro de estos primeros siglos de la Edad Media, y por supuesto con la degradación, con el fin del mundo romano, también por supuesto fue el fin de la alegría de gran parte de la población de la cuenca del Mediterráneo, que de hecho se redujo sustancialmente. Ahí tienen otra prueba más de que sí hubo una edad oscura, sí se perdió población, las ciudades se despoblaron no porque estuviera de moda irse para el campo, sino porque mucha gente murió o no tenía dinero para cuidar a sus hijos y mejor no los tenía. Y bueno, solo hay que ver la despoblación de Roma. En unos siglos de 1,5 millones de habitantes pasó a 10.000. Simplemente me parece a mí terrorífico. Pero bueno, básicamente estos son mis argumentos, esta es mi plática. Me he pasado mucho más de lo que creía. Yo no sé si esto guste, si gusta escuchar casi 40 minutos mi voz hablando de un tema que no tiene que no tiene mucho oído. O sea, cada vez que yo oigo una conferencia o algo así, siempre es, no sé, una cosa que más o menos la gente domina, ¿no? O que conoce desde antes, como la batalla de los cuernos de Hattin, no sé, la conquista de América, pero esto es un poco más enrevesado. Pero no sé, igual y si les gusta, me lo dejan en los comentarios. Y nada, se les quiere. Cuídense mucho y si les gustó, volveremos con esto.